en este mundo con foco desde las ciencias del comportamiento, coaching, estoy especializado en change management, práctica que llevamos adelante desde hace muchos años en la compañía, y empezamos a ver que este tema requería un enriquecimiento de mirada, y es lo que tratamos de hacer. Víctor, si te querés presentar. Buen día. Bueno, como decía Gonzalo, aquí estamos desde hace unos años ya trabajando en el tema de safety en las organizaciones, desde un enfoque de la cultura, fundamentalmente. Yo vengo del ámbito de las ciencias sociales, he trabajado mucho tiempo en educación, tanto formal como para organizaciones, y he incursionado en el ámbito de la seguridad desde la aviación civil, y bueno, aquí tratando de poner en valor un tema tan fundamental como es la seguridad en las empresas. Buenísimo. Bueno, para empezar vamos a empezar con esto. No, a ponerse el barbijo, no quiero que corran ningún riesgo. Por favor, se ponen el barbijo. Bien, bueno, esto era simplemente para sacarles una sonrisa y empezar a instalar el tema y hablar un poquito sobre cuánto hay de discurso y cuánto hay de vivencia en las organizaciones en las que ustedes se desempeñan con respecto al tema de seguridad. Y para hacer así un primer precalentamiento, les vamos a pedir si pueden entrar desde sus celulares a este Menti. ¿Sí? Pueden o bien escanear el código o tipear menti.com. Ahí les envié el link también. Les envié el link en el chat. Pueden y en el chat, quienes quieran acceder desde la máquina tienen el vínculo para poder entrar sin tener que tipear el código. Y la pregunta que van a encontrar es, si hoy nos cruzáramos con un operario, con un funcionario de su empresa, ¿sí? ¿Qué nos respondería, ¿sí? Si le preguntamos qué es lo que está primero? Si la productividad, la calidad o la seguridad. Y la idea es que simplemente ustedes ordenen esos tres conceptos con el orden que un funcionario, un operario nos respondería en sus respectivas compañías. Esa es la pregunta que tienen. Ya tenemos 13 respuestas. Vamos a esperar a tener un poquito de masa crítica para develar el misterio, a ver qué es lo que tenemos en la sala, cuál es la colección de opiniones que obtendríamos de sus funcionarios, lo que percibe la gente que está en la operación. Ya tenemos 30, esperamos un par más. Si alguien no puede entrar por algún motivo, arriba tiene el acceso también y en el chat tiene el vínculo. Parece una subasta, ¿quién da más? Tenemos 30 respuestas, bueno, ya tenemos la mitad, vamos a esperar superar un poquito la mitad para que la muestra sea representativa. Total, nos estamos llevando un minutito y podemos ir develando a ver qué es lo que... Por ahora parecería ser que la productividad está por encima de la seguridad, ¿no? Independientemente, acá es anónimo, con lo cual no tenemos por qué ser políticamente correctos, es lo que solemos encontrar, ¿no? Si bien el mensaje de que la seguridad está primero, está instalada en la mayoría de las empresas, en las empresas industriales hay mucho mandato, tenemos, ¿no? Desde cuántos sin accidentes tenemos en la puerta.
cuando bajamos y en nuestra práctica, cuando hablamos con el piso, con la planta, nos encontramos con esto, ¿no? Que en los momentos de verdad, en términos de valor, lo que sigue prevaleciendo es que es más importante el volumen, producir, que la seguridad como una, eh, como una prioridad genuina, ¿no? Y donde aquella idea de que cualquier operario ante una situación insegura, cualquier funcionario ante una situación insegura, visible, conocida, pueda detener la tarea, que empieza a ser como, ¿no?, el ideal, priman otros tantos mandatos que hacen que eso no ocurra así y independientemente de todas las otras variables que influyen en, ¿cómo se llama?, en la ocurrencia de un incidente, prime la productividad. Entonces, con esta premisa en mente, parte de lo que nosotros queremos conversar es, bueno, volver a traer a la mesa, ¿no?, esta idea. Muchos de los que estamos acá, sobre todo los que están trabajando específicamente en seguridad, tenemos presente que la ocurrencia de un incidente es multicausal, y esa multicausalidad tiene muchas fuentes, que pueden ser técnicas de proceso, de tecnología, de condición física, de barreras de prevención y el comportamiento humano y la actuación del liderazgo, ¿no?, en este continuo que vemos hacia la ocurrencia de un incidente. Y poniéndonos técnicos también, ya desde 1931, y se sigue usando esta pirámide desarrollada por Heinrich, donde podemos de alguna manera inferir que por cada 300, ¿sí?, accidentes sin lesión, tenemos un accidente grave o mortal. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra capacidad? ¿Qué es lo que hace que podamos registrar esta base de la pirámide con precisión y a tiempo para tener indicadores preventivos que nos permitan desactivar esta posibilidad de ocurrencia de un accidente más grave o fatal, ¿sí? O accidentes con baja temporal, o como se dice en muchas industrias, con pérdida de días o con impacto en días, ¿no?, con ausencia. Y es acá donde llegamos a qué es lo que hace que muchas veces no nos demos cuenta de que esos accidentes leves existen, y peor aún, a sabiendas de que existen, qué es lo que pasa que no conseguimos registrarlos. Y acá nos podríamos basar en que simplemente los sistemas de información no nos permiten registrarlos de una manera sistemática, pero también hay algo que es un poco más profundo y que tiene que ver hasta dónde las personas, los integrantes, el personal de piso, de la planta, se sienten habilitados o lo suficientemente cómodos o lo suficientemente seguros para poder informar algo que no está funcionando como debería y que o generó un accidente y no se informó, o podría generar un incidente y hacer este registro en forma preventiva. Yo no los veo a todos, obviamente, porque somos muchos mientras vamos hablando. Vos, Víctor, me podés ir avisando si aparecen preguntas o alguien levanta alguna mano a través del video. Sí, claro. El otro día, conversando con un director de operaciones de una empresa, nos dice: la verdad que venimos bien con los indicadores, pero si tengo que ser 100% honesto, no sé cuánto de eso es suerte y cuánto de eso es eficiencia. Y esto como que, ¿no?, levanta una alarma en nuestras cabezas, porque independientemente de la calidad de los sistemas de información con los que gestionamos, esa pregunta es una pregunta trascendente, ¿no? En seguridad hay una gran historia en ver cómo corregir lo que pasó, en cómo investigar en profundidad la causa raíz para que eso no se repita, lo cual está muy bien, pero cuando ya los indicadores empiezan a ir medianamente bien y reducimos drásticamente la cantidad de nuestros incidentes o accidentes leves, empieza la pregunta de ¿y qué podría salir mal? Y al no tener la suficiente información o el clima de confianza para que alguien pueda levantar mano a tiempo, aparece esta duda.
¿Es suerte o es eficiencia? Y es por esto que a nosotros nos parece, digamos, no nos vamos a cansar nunca de repetir que cuando hablamos de cambio, el cambio siempre tiene una dimensión cultural. Entonces, por encima de todo lo procedimental, de toda la formación, de toda la automatización, de toda la tecnología y de la inversión, hay una componente importante que hace a la reducción drástica y a la prevención, sobre todo, de accidentes más graves y fatales, que tiene que ver con el comportamiento. Y esto requiere gestión y requiere mucho liderazgo, ¿sí? Cuando nos ponemos a pensar en cambios culturales, los cambios culturales no ocurren mágicamente de la noche a la mañana, o solo por la mejora de un proceso, o solo por digamos, por el incremento de la inversión, por ejemplo, en barreras, en equipamiento o en tecnología aplicada a la seguridad. También requiere una buena cuota de cambios de comportamiento, y esto es sistémico. Cuando hablamos de cambio de comportamiento, hablamos del cambio del comportamiento de quien ejecuta la tarea, pero para que esto ocurra, muchos otros actores tienen que estar operando para que eso pueda ocurrir. Entonces, para quienes participaron en alguno de otros webinars, nosotros operamos con un marco de gestión cultural, que es de Prosa y que es el modelo ADKAR, y que siempre tratamos de recordar para decir que para que alguien tome la decisión de hacer el esfuerzo de cambiar un comportamiento, ¿sí? O poner en práctica algo que va a aprender o algo que aprendió, hace falta que esté instalado cierto grado de conciencia. Si yo no entiendo por qué, para qué y qué pasaría si yo no cambio mi forma natural de hacer, es muy difícil que justifique cuál es mi ganancia, qué gano yo o qué ganamos nosotros como equipo en que yo empiece a hacer algo diferente, en que yo empiece a señalar ciertas cosas, en que yo empiece a registrar cierta información, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no fue necesario hasta ahora, ¿cuál es el beneficio futuro, ¿sí? de cambiar este comportamiento? Entonces, partiendo de la base de que sin toma de conciencia es muy difícil que nosotros los individuos hagamos un esfuerzo por hacer un cambio, ¿sí? Y esto nos aplica hasta cuando queremos bajar de peso o queremos ahorrar más, ¿sí? Tenemos que tener claro ese para qué o qué pasaría si no lo hacemos, para encontrar la fuerza de decir, bueno, vamos a cambiar. Claramente hace falta conocimiento, ¿sí? Incorporar conocimientos nuevos. Cuando hablamos de conocimiento, en safety se trabaja mucho, ¿no? En entrenamiento para cada uno de los tipos de riesgo específico, entrenamiento en percepción de riesgo, entrenamiento en los procedimientos estándar para ejecutar una tarea, las reglas que salvan vidas. Hacemos mucha capacitación para que los individuos incorporemos ese conocimiento y los tengamos grabados a fuego, ¿sí? Pero luego viene un salto, que es nuestra capacidad de poner ese conocimiento en acción en la mitad del río, ¿no? Mientras estamos ejecutando la tarea, y es acá donde esta pregunta que les hicimos al principio empieza a primar más, ¿no? Cuando algo no va funcionando como nos gustaría, ¿qué prima? ¿Qué es lo que yo percibo como más importante? ¿La seguridad o la productividad? Y esto en parte tiene que ver, tiene mucho relacionamiento con cómo es en esta cultura los sistemas de reconocimiento, qué se visibiliza, hablamos solo de lo que nos falta o genuinamente celebramos cuando las cosas salen bien. Entonces, dentro de este proceso, ¿sí? Que como se pueden imaginar, opera a nivel individual, y opera a nivel equipo, y opera a nivel área o por tipo de tarea, en cada una de las personas. Eh, Todos los individuos tenemos que atravesar esta colección de verbos. Primero entender para querer hacer el esfuerzo, saber qué y cómo tenemos que hacerlo, tener la capacidad de llevarlo a la práctica y de sostenerlo. Y es acá donde aparecen, digamos, algunas variables que hacen a la dinámica organizacional y más sistémica. En los primeros pasos, ¿sí? Tenemos contextos que es
impacto en un contexto más individual. Pero de la barra vertical hacia la derecha, cuando comienza el engagement zone, dependemos mucho de la generación de contexto. Cómo el contexto en el cual cada uno de los individuos opera habilita o no habilita, para polarizarlo, la puesta en acción, ¿sí?, de este supuesto que incorporé con conocimiento. ¿De qué manera el sistema, por ejemplo, en el que evaluamos desempeño o en el que damos reconocimiento o en el que visibilizamos los logros y visibilizamos, los errores, ¿sí?, apalanca conductas que nos ayuden a poner más en práctica lo que se supone que tenemos que hacer por proceso, o, por el contrario, de alguna manera inhibe, ¿sí?, algunos comportamientos? Y con esto voy a hacer una mini pausa por si surge alguna pregunta. Algunas las vamos a poder responder sobre la marcha y otras las vamos a dejar para el final porque si no se nos va la mañana. Si no hay consultas, entonces vamos avanzando. Entonces, teniendo este proceso, que es un marco y una forma, ahí veo que alguien liberó un micrófono, ¿no? Bueno, que es un marco, pero también es una herramienta de medición, porque uno podría ver en distintos colectivos, digo, la sucursal 1, cuán avanzada está y dónde tenemos que reforzar, versus la sucursal 2, o a nivel individual o a nivel equipos. Esto nos sirve de diagnóstico para ver si es que tenemos que apalancar motivación, aprendizaje o transferencia a la tarea, ¿sí? Y esto, imagínense, tiene impacto en distintos tipos de acciones a la hora de transformar cultura. Digamos, esta mirada nos permite encararlo de una manera más sistémica y ver qué es lo que estamos haciendo para esa generación de contexto, qué es lo que hace que muchas veces yo, como funcionario, no pueda decir: necesito que paremos esta tarea porque veo una condición riesgosa. O más aún, sería bueno parar porque yo estoy desconcentrado, veo que alguien no está haciendo el procedimiento como correspondería, ¿sí? De una manera segura. Entonces, vamos a volver al Menti y les vamos a hacer 4 preguntas, ¿sí? Estas 4 preguntas tienen que ver con la generación de contexto. No me voy a adelantar. Y con sus respuestas vamos a volver acá al plenario y ver de qué estamos hablando. Les va a pedir que hagan un refresh y recarguen la página, ¿sí? En el Menti cuando vuelvan a acceder. Si alguien tiene dificultades para acceder, nos cuenta. Avisa. Tanto voy saludando gente. Hola, Marcela de Córdoba. Todavía no veo que haya accedido nadie. Ahí vamos. ¿Están respondiendo, Gonzalo? Sí, tenemos 15 ya. Ok. Este no estaba oculto, así que lo muestro en unos minutos cuando tengamos más o menos la mitad. Ya tenemos 23. Recuerden, si alguien no puede entrar, nos avisa. Tienen el vínculo en el chat. Si es que no pueden escanear el código. Vamos creciendo. 27. A ver si superamos los 35.
Bueno, ya tenemos 33, que es más o menos la mitad de gente, entonces vamos a ir mostrando dónde estamos parados. ¿Están viendo el Menti ahora? Se ve bien, Gonzalo. Buenísimo. Ok. Miren qué interesante, ¿no? El no culpar, amigarnos con el riesgo, aprender del error, lo estamos viendo como más inmaduro que el resto de los argumentos. La conversación abierta está a mitad de camino. Nos pusimos así como muy manieristas de poner una escala de 100 para que cada uno tenga millones de opciones. Si se ponen a mirar esa suerte de electrocardiograma, es el alto nivel de dispersión que hay entre cada uno, entre los participantes de esta sala, ¿no? Imagínense empezar a sondear esto internamente en la organización. No nos interesa tanto acá, no solo la media de todo el grupo o dónde quedó cada uno de los argumentos, sino la tremenda dispersión que hay, obviamente aquí son empresas diferentes, en estos argumentos que tienen por detrás una mirada y un marco de qué es la seguridad psicológica y qué es lo que hace falta, ¿sí? En, en una organización o en un equipo para que se den las condiciones en las cuales podamos genuinamente ayudarnos más allá de la voluntad, podamos escuchar lo que ese otro tiene para decir independientemente de la jerarquía, de su nivel de formación, de su origen cultural, la idea de amigarnos con el riesgo y el no estar buscando simplemente culpables, entendiendo que muchas veces ese conflicto o ese error, más que ser un adversario, es un colaborador porque nos está mostrando que algo no funciona y si lo recibimos, digamos, como una variable más para mejora del equipo, podría ser muy eh, colaborativo para el desarrollo del equipo, y lo mismo con la conversación abierta, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo no dicho dentro de cada una de las organizaciones? Este modelo que trae Amy Edmondson de Harvard, ella publicó un libro muy interesante que se llama The Fearless Organization, ¿sí? La organización que no tiene miedo, y habla del el valor de generar contextos de seguridad psicológica, ¿sí? Y termina resumiendo en estos grandes 4 campos, es cuál es el nivel de madurez que tenemos en estas ganas de ayudarnos, ¿sí? Y habla de teamless, como diciendo nuestro espíritu de equipo, en qué grado estamos dispuestos a ayudarnos al punto, ¿sí? De tener que señalar, hay varios autores que hablan de esto en la madurez de los equipos, ¿no? Como Patrick Lencioni, al grado en el cual la vulnerabilidad sea bien recibida, el no sé cómo hacerlo sea bien recibido y no sea castigado. ¿Por qué? Porque el resultado de este equipo, con el foco que tenemos hoy, es que todos volvamos seguros a casa, ¿sí? Pero para esto tiene que estar la confianza suficiente cuando miramos estas 4 variables para que alguien pueda decir, no sé, para que alguien, si pienso en el pilar de inclusión y diversidad, pueda decir, desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo, o creo que habría que cambiar el proceso, o creo que hoy esta tarea, por cómo sería el contexto, la podemos hacer de una manera más segura, aunque esto viole, voy a usar palabras muy que escuchamos mucho cuando trabajamos en procesos de cambio cultural en safety, ¿no? El violar la norma, ¿sí? Aunque esto viole la norma, eh, salirnos de la idea de buscar culpables para buscar soluciones. O sea, esta combinación empieza a ser cada vez más crítica, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar con los equipos de seguridad, muchas veces es el punto de partida. Gracias, Diego, por el comentario. Quienes no leyeron, Diego dice, el peor enemigo de la seguridad es el silencio organizacional.
Estamos totalmente de acuerdo. Y ese silencio habla de bajos niveles de seguridad psicológica. Ese silencio dice que hay cosas de las que no se puede hablar. Dice que hay cosas sobre las cuales no se puede disentir. Dice que muchas veces las propuestas que se validan son las que vienen solo de arriba, ¿sí? Ese silencio organizacional que Diego trae a la mesa, o como está esbozado según Amy Edmondson, el peligroso silencio, dice muchas cosas, ¿sí? Grita muchas cosas. Y es esto con lo que nos topamos muchas veces, ¿no? Con que hay mucho conocimiento residente que no termina siendo capturado porque la dinámica conversacional, la dinámica de gestión y el estilo de liderazgo desde el cual se ejecuta esa gestión, en ese proceso que les mostrábamos después de la barra, a la hora de poner en práctica, no habilita. No habilita lo suficiente para que los cambios sean más poderosos. Entonces, el desafío que se plantea cuando hablamos de mejora en seguridad, hay un contexto importante que tiene que ser generado y que depende muchas veces no solo de la gente de seguridad. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Muchas de las intervenciones que nos toca hacer comienzan trabajando con los equipos de seguridad, ¿sí? Que a la larga son responsables de mejorar, de ayudar a la organización a mejorar esos indicadores, conjuntamente con People, ver qué más podemos hacer en el campo, no solo de safety, de la salud, para mantener a nuestra gente segura. Y rápidamente, en la medida que los equipos van madurando, ¿sí? Llegamos a esta situación, a esta conversación que tiene que ver con, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar los contextos? Y cuando hablamos de contexto, imagínense las variables, porque podríamos hablar de contexto desde recursos, tecnología, equipamiento, layout, ergonomía, pero también cuando muchas de estas variables presentan restricciones que son propias del negocio, muchas veces en el terreno de la inversión o de las posibilidades físicas del espacio de trabajo, la conversación siempre termina en cómo generamos un mejor contexto, cómo apalancamos los comportamientos. Y acá aparece una variable crítica que tiene que ver con el liderazgo, y es hasta dónde, ¿sí?, la dupla que puede hacer el área técnica de safety con los líderes como grandes actores de generación de contexto en sus equipos, conseguimos habilitar la puesta en práctica de estos comportamientos. ¿Cómo vamos hasta acá? Si quieren tirarnos un dedito, ¿vamos bien? Preguntas, comentarios. Gracias, Sigamos. Eugenio, gracias, Silvia, veo algunos dedos, las vuelvo a ocultar porque si no, no veo ni la pantalla ni a ustedes. Entonces, digo, ¿cómo tejen estas variables? ¿Sí? Cuando empezamos a profundizar, sin duda tenemos el área de safety que trabaja en procesos, ¿no? En process-based safety, con la ayuda de los expertos, corriendo un montón de procedimientos, de rituales, entrenamientos, proveyendo herramientas, generando dashboards, generando KPIs, para que quienes tienen que gestionar, gestionen, sea algo que nos sorprende y sobre todo en el mundo industrial, independientemente de la industria, es el nivel de complejidad de indicadores que se manejan, ¿no? Y que cascadean sobre los líderes. Cuando hablo líderes, para los que vienen de otras prácticas, hablamos desde un director industrial hasta el último supervisor. Digo, la cantidad de variables, la cantidad de rutinas, no son procedimientos sencillos, tienen su grado de complejidad, que en sí mismo ponen una cuota de presión, ¿sí?, en los individuos que los tienen que correr. En algunos encuentros anteriores hablamos un poco de esto, ¿no?, sobre la tensión que existe entre el foco que yo necesito para hacer la tarea y
la percepción del riesgo. Y hablamos también un poco sobre cómo esto involucra procesos cerebrales distintos, y es por eso que es tan importante la generación de contexto, donde que cuando yo tengo mucho foco en la tarea, independientemente de cuán bien entrenado y cuánta voluntad tenga, algo puede cambiar en el contexto que hace que la resultante sea un incidente. Y es por eso que es tan importante la parte de equipo y la parte de liderazgo, ¿no? Hay ojos que ven lo que yo no puedo estar viendo en el momento que tengo foco. Hay percepciones de otros que pueden dar cuenta que algo podría salir mal cuando yo estoy haciendo absoluto foco en pos de la eficiencia, cosa que también tengo que hacer. Entonces digo, el área de safety viene creciendo mucho, cada vez más hacia temas comportamentales. Cada vez más son las empresas que hablan de seguridad psicológica. Acá tenemos algunos representantes de un par de empresas que tienen esto dentro de su mantra, dentro de seguridad, pero que también encuentran esta dificultad, salto, para tejer esto desde el lado de safety con liderazgo, ¿no? Porque independientemente de cuál sea la voluntad de la organización, ustedes mismos, por lo menos si tomáramos como muestra representativa el primer pulso que hicimos en este encuentro, todavía se percibe que la productividad está por encima de la seguridad, ¿sí? E independientemente que la diferencia sea poca, todos sabemos que estamos tan sesgados que tenemos que decir que la seguridad es lo primero, pero no pensamos en ese momento de verdad cuando alguien tiene que decir, paro la máquina. Estábamos viendo ayer con Víctor justo, bueno, tantos artículos y notas que salieron en los medios por este Día de la Seguridad y la Semana de Seguridad, y, y nos gustaba que la World Steel, o sea, la Asociación Mundial del Acero, publicaba 5 máximas que tenían que ver con distintas áreas de la seguridad, que tenían que ver con entrenamiento, con responsabilidades, y una de las 5 es que cualquier operador esté autorizado a detener la tarea, a parar la operación cuando percibe una condición insegura, una situación insegura. Imagínense, esto yo se lo he escuchado decir después de algunos años de trabajo a alguna empresa industrial muy grande, al CEO, es un salto importante, ¿no? Habilitar a cualquier operario que cuando ve algo inseguro pueda detener la operación, ¿sí? O la ejecución de la tarea. Es una construcción que lleva mucho tiempo y que requiere, ¿no? Una mirada sistémica. Es como todo lo que sabemos desde el área de safety, que nunca tiene el mismo nivel de estructura que la estructura de liderazgo dentro de una organización, conseguimos influir de una manera positiva para que dentro de esta mirada y forma de liderar, del liderazgo de toda la organización, el tema de seguridad, la seguridad empiece a ser vivida más como un valor más que solo como una rutina. Y esto lleva otro tipo de competencias que van por encima del desafío técnico, ¿no? Y que hacen al liderazgo de hoy, a la necesidad de liderar hoy, que tiene que ver con generar contextos de seguridad psicológica, de reconocimiento, lo que hablamos antes, de aprender del error, de hacer mentoring, ahora nos vamos a meter un poquitito por ahí, y esta idea de apalancar la seguridad basada en el comportamiento por encima, ¿sí?, de los procesos. De hecho, lo que suele ocurrir en las empresas más maduras es que esta cultura, ahora María Eugenia nos contás a qué te referís esa cultura BAU. En las empresas que tienen más niveles de madurez y niveles de inversión, lo que ayuda a prevenir los graves y los fatales, ¿sí? Termina siendo la capacidad, ¿no?, de los individuos y de los líderes de percibir que algo puede estar andando mal, aprovechando toda la información que proveen los procesos, ¿sí?, pero teniendo estos grados de compromiso en los equipos. Y por último, una pata no menor que muchas veces está subutilizada tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Y ahí nos vamos a meter... qué bueno, miren el chat lo que comenta María Eugenia. Digo,
como venimos desde una mirada de hay que corregir lo que no funciona, tenemos la comunicación muchas veces muy polarizada. Trabajamos mucho a nivel campañas, ¿sí? Sobre las verticales, la campaña de manos, la campaña de vial, la campaña de manejo de sustancias peligrosas, que es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que reforzar lo aprendido y mantener vivo el mensaje. En el slide anterior yo les ponía lo que no se comunica no existe, porque no entra en el mapa mental, ¿no? En nuestro mapa mental. Pero la pregunta, ¿qué es todo lo que no comunicamos? Porque todo eso que no comunicamos, ¿sí?, contribuye al peligroso silencio que menciona Amy Edmondson, ¿no? El provenir de culturas donde el conocimiento está arriba, la decisión está arriba, la distribución de premios y castigos está muy arriba y se descentraliza poco, se corresponsabiliza poco, hace que siempre estemos mirando todo lo que nos falta. ¿Mm? Y muchas veces, volviendo a la pregunta de la tarjeta, de la galleta de la fortuna, ¿sí? ¿Será suerte o eficiencia? Un poco la propuesta es cómo cambiar el mindset para pensar en qué es todo lo que tenemos que hacer para que todo vaya bien y corrernos de esta mentalidad de nos tenemos que prevenir de que algo nos salga mal. Esto tiene explicaciones en el comportamiento importantes, si lo pienso desde las neurociencias. El evitar que algo salga mal me pone a la defensiva, el garantizar que todo vaya bien me pone en un modo más proactivo. Y es esto lo que promueve esta idea de pasar, de cambiar la mirada sobre la seguridad. Y pasar a esta mirada, ¿no? A qué es todo lo que tenemos que hacer para que todo salga bien. Bueno, muchas gracias los aportes que estás haciendo, María Eugenia, ¿no? Dice que vivió en un CIO que bajó línea donde cualquiera podía parar una máquina con el espíritu este de llegar a casa como volvimos. Y María Eugenia, hola María Eugenia. En Cementos Avellaneda de Artigas todos los empleados pueden parar la operación ante una condición insegura. Los felicitamos. Y bueno, Diego plantea que el Behavioral Based Safety es un excelente enfoque, pero si no es bien implementado termina generando silencio organizacional. Totalmente. Lo que suele pasar es que muchas veces, voy a tomar lo que dice Diego, le cargamos al operador toda la responsabilidad. Hay algunos participantes que vi acá que lo hemos conversado muchas veces, ¿no? Decimos que el operador sea más autónomo. Tiene que ganar accountability. Y no nos preguntamos qué pasa con la autonomía y la accountability del líder, y no nos preguntamos qué pasa con la autonomía y la accountability del propio técnico, a veces de seguridad, o no nos preguntamos en esta idea de que la seguridad basada en comportamiento, por qué esos líderes o ese técnico no consigue ayudar a generar contextos de mayor seguridad psicológica. Entonces digo, poniendo esto arriba de la mesa, con el entrenamiento y las prácticas adecuadas, y ahí vamos, podemos tener cambios muy importantes. Entonces, cuando cambiamos esta mirada hacia garantizar que todo vaya bien, estaríamos hablando de una nueva mirada de safety. Yo voy a tomar un poquito de agua, no sé si quieres avanzar un minuto, Víctor, con esto. Vale. Lo que plantea Gonzalo marca de alguna manera una necesidad de comenzar a cambiar definitivamente la forma en que pensamos la seguridad y cómo la gestionamos. Cuando se empezó a trabajar fuertemente en gestionar la seguridad, el foco estaba puesto en los procedimientos, en la maquinaria, en todos aquellos, los EPS, ¿no? Todo lo que podía generar cierto control, que podíamos manejarlo y que podía darnos cierta garantía de que teníamos condiciones seguras para trabajar. Eso efectivamente no alcanzó, ¿sí? No resolvió los temas de seguridad. Después pasamos a tener un enfoque
un poco más mixto y en el cual el factor humano empezó a cobrar sentido. Y la persona como un recurso, y por otro lado, como el responsable máximo de que todo lo que pasara con la seguridad era exclusivamente responsabilidad de las personas. Ni una cosa ni la otra, ¿sí? Las personas como recurso es absolutamente concreto y válido, y está claro que como veíamos en el primer slide, la mayoría de los accidentes son resultado de un comportamiento inseguro, y el que tiene comportamiento inseguro son las personas. Ahora, la necesidad de migrar, de cargar la responsabilidad sobre las personas, a pasar a un esquema en el cual entendamos que la seguridad es una construcción colectiva y que depende de una multiplicidad de factores y de coadyuvantes para que esto suceda, es esta necesidad y esta concreción de pasar de un enfoque del Safety 1 a un Safety 2. ¿Sí? Es lo que Hollnagel denomina en estos dos enfoques. Migrar de un enfoque al otro no significa eliminar al anterior, ¿sí? Lo que tiene que ver con esto es que evolucionamos a un paso tal que nos permite corrernos del lugar del error como algo malo, como algo que tenemos que descartar y que eliminar, a pensar el error como un elemento más de aprendizaje, ¿sí? Y centrarnos en las cosas, no tanto de lo que sale mal, sino en lo que sale bien. Si nosotros pensamos, hacemos un recorte de nuestra tarea cotidiana y analizamos cada una de las cosas que hacemos, vamos a ver que la mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos bien. Porque avanzamos, porque obtenemos resultados concretos, porque cumplimos con los objetivos que nos planeamos. Ahora, cuando pensamos en seguridad, pensamos en un esquema inverso. ¿Dónde está el error? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿No? Y eso, en realidad, lo que hace es atentar contra un contexto que es el necesario para que la seguridad se instale definitivamente como algo natural, como un hábito que permita que estemos más seguros, tanto dentro de una organización como fuera de ella, ¿no? Esto que decía que veíamos antes, ¿no? Llegar a, creo que María Eugenia lo planteaba, o no me acuerdo quién, esto de salgamos lleguemos a casa como entramos a la empresa, ¿no? Seguros. Entonces, es importante que pensemos que tenemos que salir de un plano que conlleva cierta negatividad, ¿sí? Porque si pensamos en lo que está mal, tenemos ya un sesgo que nos está marcando que esto no está bueno, que esto no es bueno, que tiene una connotación negativa. Si nosotros pasamos a potenciar y a visibilizar todo aquello, las buenas prácticas, las buenas definiciones de procesos, las instancias de rituales, de conversaciones que nos permiten gestionar diariamente la seguridad, vamos a encontrar que de una manera más natural, más relajada, si se quiere, nos vamos vamos a considerar que nuestros indicadores de seguridad efectivamente los vamos a lograr por lo bueno y no por lo malo, ¿sí? O por la ausencia de lo malo. Acá hay en el segundo punto, ¿no? Esta contraposición entre Safety 1 y Safety 2 que habla de la no ocurrencia de incidentes contra asumir que los riesgos existen y la variabilidad del contexto puede impactar. Es decir, yo no puedo evitar de que los accidentes desaparezcan definitivamente, que las condiciones desaparezcan, porque no puedo controlar todo definitivamente. Tengo que asumir que eso va a estar. Ahora, ¿de qué manera nos aseguramos que podemos gestionar un espacio seguro dentro de un contexto de contención psicológica que nos permita mantener los niveles de seguridad que buscamos?
Buenísimo. Gonzalo, si querés agregar algo más, creo que por ahí No, estamos. no, estamos abiertos ahí a dudas. Ahí Diego hizo unos aportes bárbaros, justo un poquito antes que vos hablabas de que no se trataba de safety 1, safety 2. Diego decía safety 1 más safety 2, y Exacto. justamente es si querés, esta evolución la que requiere gestión, liderazgo y esta mirada mucho más de comportamiento, ¿no? Para que no se produzca ese silencio, como vos bien señalabas también, Diego. Digo, tenemos que pensar que estamos, ¿no? Usted está aquí, estamos gestionando particularmente en el día de hoy, ni hablar con la pandemia. Y alguien más había hecho un comentario respecto de cómo en algunos casos la virtualidad generó también inseguridad psicológica y demás. O sea, el nivel de complejidad bajo el cual nos toca gestionar a todos, ¿sí? Safety, a los líderes, hasta los comerciales, que a lo mejor no están digamos, en contextos de riesgo físico por lo menos, hace que tengamos que incorporar esta variabilidad del contexto como un hecho y no operar, digamos, bajo el supuesto de si el proceso se corre bien nunca va a haber un accidente. No, las probabilidades van a bajar drásticamente, y es por eso que es tan importante el poder generar estos espacios de seguridad psicológica. La vez pasada hablamos un poco sobre agilidad en otro de los encuentros. Nosotros volvemos con el tema. ¿Por qué? Porque los contextos complejos requieren capturar más información de lo que pasa abajo, de lo que pasa en el campo, de lo que pasa en ese día a día que cambia radicalmente. Y cuando digo cambia, podemos tomar algunos de los ejemplos que nos trajo la cuarentena y la pandemia, que tiene que ver con que lo que cambia es el estado en el que llega el individuo a ejecutar su trabajo. Y cambia todos los días. Cambia todos los días por las situaciones con las que se encuentra en la calle, por cómo la enfermedad o la pandemia en sí mismo impactó en su casa o impactó en la salud de sus seres queridos. Y esta variable, ¿sí?, que muchas empresas la tomaron hasta a través de protocolos para generar por lo menos un poco de temperatura de el proceso funciona bien, pero ¿qué pasa con aquel que tiene que ejecutarlo? Vuelve a poner a la persona en el centro de una manera mucho más, eh, digamos, contundente, ¿no? Porque quienes ejecutamos al final del día esa tarea somos nosotros, y cuando el contexto en general está complejo, ¿sí?, esa complejidad viene con nosotros al trabajo. Y muchas veces, y este año lo hemos visto, más que nunca, cuesta separar si yo tengo parte de mi familia con COVID o no, pero el solo hecho de estar yendo a trabajar hace que nos sintamos en riesgo. Entonces, esto demanda como otro tipo de dispositivos. Yo la veía acá y le pedí autorización recién a Eugenia Guanciroli, InBev, si quería compartir un poco qué es lo que ellos están haciendo en seguridad psicológica, Euge. Hola, buen día para todos. ¿Cómo estás? Sí, gracias, Gonza. Bueno, contarles un poco, nosotros comenzamos a trabajar con Gonzalo y con Víctor eh, desde el año pasado, hace más de un año, con la idea de trabajar un poco en el cambio cultural o el cambio de mindset y empezar a ver la seguridad desde otro lado. Particularmente en la zona SAS, que es donde yo estoy trabajando en InBev, tuvimos una fusión entre dos zonas, diferentes países, en el 2018, y nos encontramos con una situación en donde teníamos diferentes niveles de cultura de seguridad en las diferentes operaciones. Y por otro lado, un choque grande entre una cultura un poco más abierta, y donde esto de la habilitación a hablar sobre algunos temas existía, y otra un poco más top-down, en donde eso no está, esa habilitación no existía. Entonces armamos un plan, empezamos por el equipo de seguridad. Nosotros tenemos una estructura de regionales y después un ingeniero de seguridad, un jefe de seguridad y medio ambiente en cada una de las unidades, y armamos un plan fuerte para trabajar primero sobre nuestro equipo,
con una mirada de gestión de cambio, para ver cómo cada uno de nosotros éramos embajadores o impulsores para generar ese cambio de mirada. El programa comenzó en septiembre, octubre del año pasado, y lo estructuramos con distintos tipos de actividades, desde actividades en donde empezamos a generar el espacio, y eso fue lo que las personas más agradecieron, fue haber generado el espacio para salir de la rutina diaria de estar corriendo detrás de la emergencia y ponerse a hablar un poco más de cómo planificar y pensar si la estrategia tiene sentido o no tiene sentido. Eso fue lo que más fue agradecido en el equipo, la verdad. Y a partir de todas las actividades que fuimos haciendo, laboratorios en donde íbamos hablando, rooms de conexión, en donde después cada uno de los equipos fue trabajando en particular, vimos un impacto en donde las personas empezaron a ser un poco más autónomas, en este sentido, que una de las cosas que nosotros veíamos es que teníamos mucho conocimiento técnico, pero pocas habilidades soft, ¿no? Pocas skills de liderazgo. Entonces eso empezó a surgir, y de a poco ese cambio, la verdad que lo estamos viendo con la idea de seguir avanzando y de hacer un experimento para bajar un poco más a nivel liderazgo y supervisión, para hacer alguna intervención de este estilo y ver hasta dónde podemos llegar. Un poco es eso, Gonzalo, no sé si querés que complemente con alguna otra cosa más. No, me parecía interesante compartir esta idea, ¿no? De que generar espacios de seguridad psicológica o construir espacios de seguridad psicológica es construir espacios. Eh, no se da solo, y esto desde la mirada de Change Management, se da con la combinación de la formación, de la ritualización, y hoy un espacio son muchas cosas. Es por eso que traemos esta idea de la agilidad, lo que promueven los procesos ágiles. Ahora a lo mejor sí te pido un ejemplo más de esta iniciativa que surgió del Squad, por ejemplo. Digo, lo que promueve es esta idea de cómo nos corresponsabilizamos de repensarnos juntos, ¿sí? Bajan los niveles de defensa para ponernos en modo colaborativo, que es lo que promueven la mayoría de las metodologías ágiles. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para complementar todo esto? Que es lo que requiere un plan, ¿no? ¿Cómo complementamos? La conciencia de que tenemos que seguir apalancando lo técnico porque es la base, ¿no? O sea, sin el conocimiento técnico no hay forma, sin entender el procedimiento estándar para cada tipo de tarea, no hay forma, sin seguir promoviendo cuáles son las reglas máximas que todos tenemos que tener incorporadas, no hay forma. ¿Cómo empezamos? Siempre partiendo de lo posible y no desde esos planes que tenían que ver con un mundo simple, ¿no? Partiendo que estamos basados en la complejidad, combinar la generación de espacios, el apalancamiento del liderazgo, y este cambio de mirada hacia Safety 2 de una manera orgánica. ¿Podrán ver más la experiencia acción de laboratorio? Pregunta Judith. U otras concretas de espacios que promueven la seguridad psicológica. Bueno, te cuento, en el caso con INVEB lo que hicimos fue armar algunos labs de co-creación, que fueron un proceso desde ayudar a los equipos técnicos a entender cuáles son los procesos que inhiben que alguien pueda operar aunque tenga el conocimiento. Si querés, esto tiene que ver más con educarlos un poco sobre las ciencias del comportamiento, pero más que en modo aula fue trabajar sobre qué es lo que podría impedir que alguien que está bien entrenado y que cuando le pedís que recite el proceso lo hace, luego va y cuando llega le cuesta hacerlo, cuando llega a la tarea. Y también trabajar en estas series de laboratorios de construcción de dónde nos aprieta el zapato hoy. ¿Para qué? Para trabajar sobre una tarea que ellos pueden ir al campo y probarla, ¿sí? O sea, no hablamos de formación, hablamos de reflexión colectiva, y dentro de esa reflexión y puesta en la práctica, volver a reflexionar sobre qué funcionó y qué no funcionó, ¿sí? No sé si querés complementar un poco, Euge, respecto de algún otro aspecto de los labs.
No, es eso. Y otra cosa sí también bien interesante de los labs es el hecho de generar el espacio para que compartan experiencias. Como vos ponías ahí en el chat, son 64 operaciones y muchas veces también lo que sucedía era que cada uno trabajaba en su nicho de su operación, más allá de que la estrategia en conjunto es una sola, pero no se hablaban entre ellos, no había ese vínculo entre cada una de las operaciones. Entonces también se generó ese espacio de conversación y de compartir buenas prácticas entre las operaciones sin necesidad de que la central o de que el área de seguridad como central estuviera en el medio, digamos, o haciendo ese nexo. Respondiéndole a Fabiana, nosotros armamos un equipo que va acompañando estos laboratorios justamente porque como no es ni capacitación ni solo coaching de equipo, sino estar educados en el proceso para que la conversación corra por sobre los procesos y los drivers culturales de la organización. Gente de nuestro equipo va moderando estos distintos tipos de labs que hicimos con los técnicos, con los regionales, ahora estamos trabajando con los directores industriales para ayudarlos a no quedarnos solo en lo técnico, básicamente, ¿sí? Gracias, Euge. Y de ahí fueron surgiendo iniciativas, ¿no? Como ocurren en estos procesos cuando les ponemos agilidad. Eh, digo, obviamente con un grado de complejidad. Si pienso en seguridad psicológica desde la mirada de Edmondson, digo, diversidad e inclusión, 6 culturas, fusión de empresas y demás, hay una transformación cultural que va más allá, en este caso, del área de safety. Pero río abajo puede impactar, esta transformación que es más grande, impacta claramente, ¿sí?, en este operador que queremos que sea autónomo y que pueda parar cuando necesita parar porque ve la condición insegura. Entonces, cuando decimos abrazar la agilidad es que, digo, parte de llevar estos procesos de cambio desde un concepto de Agile Change nos permite ir trabajando estos cambios incrementales, que es la única forma que existe de cambiar comportamientos, en forma incremental, ¿sí? Y no soltando, acá sí que menos es más, ¿se entiende? Porque ideas hacemos muchísimas. El tema es a qué compromisos concretos la gente puede llegar para modificar, ¿sí?, y generar un poquito más de seguridad psicológica en sus equipos. Veo que, bueno, hay gente que obviamente por el tiempo ya tiene que ir partiendo. Nuestra mirada, la intención del día de hoy, y ya con esto estamos terminando, es pensar que hay como varias aristas, ¿no? Que es muy difícil cambiar la cultura sin impactar en liderazgo, independientemente que primero para eso tengamos que cambiar, como en este caso que decidimos empezar con InBev, por quienes pueden actuar como grandes agentes de cambio, que son las áreas técnicas. Pero no se va a resumir el trabajo ahí si no llegamos ¿no?, a entender un poco mejor cómo generar influencia. Parte del trabajo, respondiendo a la pregunta de ampliar más la experiencia del laboratorio, es trabajar, por ejemplo, sobre cuáles son los mapas de influencia de las áreas técnicas para entender dónde están las barreras para influir positivamente, sacándole cualquier tipo de connotación negativa a la palabra influencia, ¿no? O sea, cómo podemos ser agentes de ese cambio cultural, porque claramente desde el área de safety como técnicos no hay llegada, salvo a través de los procesos, ¿sí?, de las métricas y la información de gestión que se provee, del entrenamiento y del liderazgo como gran embajador de estas máximas. Entonces, parte de lo que se trabaja en esos laboratorios tiene que ver eso. Y dejarlos con esta reflexión, ¿no? Que a la hora, si nosotros creemos que el cambio, digamos, sustentable o sostenible tiene que ver con incorporar esta mirada de Safety 2, el desafío es de cambio de cultura, y ese cambio de cultura requiere, ¿sí?, un trabajo incremental que parte desde cómo cambiar la mirada del área técnica para entender que son un gran motor o, si quieren, la chispa inicial para el cambio de la cultura en lo que hace a safety, pero que tiene que replicar a través de
el liderazgo y seguir contribuyendo también a generar espacios de mayor seguridad psicológica para que se pueda hablar de lo que se tiene que hablar. Vemos que bueno, ya se va bajando gente, les queremos agradecer por participar. Nosotros tenemos más tiempo si quieren seguir charlando un poquitito sobre el tema. No sé si hay alguna consulta adicional. Silvia se retiró. Gaby, mirá qué bueno que estabas acá. Hay gente que no había visto antes. Claramente quedamos a disposición. Después les vamos a enviar la presentación. Y ahí tienen nuestros datos de contacto, que de todas maneras ya los tenían por las inscripciones. Un dato, Gonzalo, interesante, es que tuvimos mucha presencia de mujeres, ¿no? Quizás es un dato Vamos a ver qué es considerar, ¿no? interesante. Después vamos a hacer el recuento porque tenemos los datos de cuando se inscribieron para ver cuántas de las personas que participaron tenían que ver con el área técnica o más con el área de people o de gente, de personas, de recursos humanos, porque sin duda cuando hablamos con los clientes nos dicen, hay algo distinto para mirar seguridad, el área de recursos humanos también se está metiendo mucho más, por suerte, y ese es otro puente que hay que seguir trabajando. Así es. Así que bueno, en respeto al tiempo, muchas gracias por participar y si no aparecen otras consultas, damos por terminado el encuentro. Muchas gracias a todos. Para los que veo, saludo, así. Para los que no veo, les mando el saludo en audio. Buenos días. Chao, gracias. Chao. Chau, Chao, chau. muchas gracias, muy amables, como siempre. Jorge, si no te fuiste, está bien tener las reglas de oro. Si querés ahora después miramos el chat y te lo respondemos. Está muy bien, la pregunta es cómo se